Eh, Buenas noches amigos, reciban nuestro saludo cordial a nombre de la Federación Peruana de Abogados. Quien habla es el abogado Juan Vázquez Quispe. Eh, bueno, yo soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de igual manera con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma universidad. En algún momento fui asesor o miembro del gabinete de asesores del Viceministerio de Trabajo. También fui jefe de la oficina de asesoría legal de la red de Gorochirí, que pertenece a la Dirección Regional de Salud de Lima, y me desempeño como docente universitario, además como abogado en ejercicio de forma independiente, dirigiendo precisamente la Federación Peruana de Abogados en su condición de presidente y jefe del gabinete de especialistas. En esta oportunidad estamos continuando con el primer curso de especialización en Derecho Colectivo del Trabajo, y en todo caso a mí me corresponde desarrollar la ponencia titulada El ejercicio de la libertad sindical en el estado de emergencia por el COVID-19. Antes de iniciar mi participación en este importante evento, debo hacer llegar mis disculpas correspondientes a cada uno de los participantes de este importante evento, puesto que mi ponencia estuvo programada para una hora determinada. Sin embargo, por razones técnicas no pudimos iniciarlo. Sin embargo, con la responsabilidad y el compromiso que nos caracteriza con nuestros amigos, con todas las personas que nos escuchan y toman en cuenta nuestras opiniones desde el punto de vista legal, nos hemos visto en la necesidad de dar continuidad a esta actividad y reprogramando la ponencia a esta hora que estamos transmitiendo en vivo. Bueno, haciendo las precisiones del caso, vamos a iniciar en todo caso mi participación agradeciendo al equipo que viene desarrollando esta actividad por tomarme en cuenta en el programa académico para este importante evento. Muy bien, estamos hablando sobre derecho colectivo del trabajo, que es una especialidad dentro del derecho del trabajo y que precisamente se encarga de estudiar y analizar las relaciones colectivas del trabajo, que es una especialidad dentro de la formación de los aspirantes abogados o los estudiantes de derecho. Nosotros hemos llevado un curso por casi todo un año por destacadísimos especialistas en esta materia. Y ahí hemos comprendido que el derecho del trabajo pues es sumamente importante y es fundamental porque permite regular eh, la forma como los trabajadores en forma colectiva se van a vincular con la empresa o con los proyectos empresariales. En todo caso, el derecho al trabajo es toda una especialidad dentro de la formación jurídica. Y en este caso, a mí me corresponde hablar sobre la libertad sindical, ¿correcto? La libertad sindical, que es un derecho de los trabajadores. Pero como siempre yo he señalado, para debatir cualquier tema tenemos que necesariamente empezar por la parte general, por la parte conceptual. O en todo caso podremos iniciar el debate sobre un tema concreto, pero necesariamente tenemos que desarrollar la parte conceptual. Y en ese sentido, me he atrevido, o por lo menos a desarrollar la parte general, ¿correcto? La parte general, para entender de lo que estamos hablando. Y en este caso estamos hablando de la libertad sindical. Entonces, mi ponencia va a estar desarrollada en tres aspectos. En un primer aspecto que se trata de la parte general, ya de todas las instituciones jurídicas que están vinculadas a este tema, ya desde el punto de vista general, y vamos a desarrollar la segunda parte, lo que significa el propio desarrollo de la libertad sindical o las instituciones que están dentro del
esta institución llamada libertad sindical o este derecho llamado libertad sindical, y posteriormente concluiremos con nuestra evaluación respecto a cómo la libertad sindical se ha venido desarrollando o cuáles son los nuevos mecanismos que se ha implementado para que la libertad sindical se ejerza plenamente dentro de este estado de emergencia nacional y estado de aislamiento social, correcto, producto del COVID. Muy bien, entonces eso va a ser nuestra interpretación, perdón, nuestra participación y desarrollo de lo que nos corresponde en esta oportunidad. Agradeciendo previamente a todos los que están conectados y que se vienen conectando en esta reunión académica y que seguro va a ser de mucha utilidad para aquellos que desarrollan sus actividades laborales y que forman parte, en todo caso, de esta importante institución que es la libertad sindical. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, cuando hablamos de libertad sindical, ¿a qué nos estamos refiriendo o con qué instituciones está relacionado desde el punto de vista general? O sea, ¿con qué instituciones? Bueno, en principio, debemos señalar de que la libertad sindical es un derecho fundamental que tienen los trabajadores, ¿correcto? Es un derecho fundamental que tienen los trabajadores. Y en algún momento nosotros hemos señalado de que el trabajo, vamos a encontrar por un lado el trabajo independiente y el trabajo dependiente. Y cuando hablamos de libertad sindical propiamente, nos estamos refiriendo al desarrollo del trabajo dependiente. Y cuando hablamos de trabajo dependiente, nos estamos refiriendo a la existencia de una relación laboral. ¿Correcto? A la existencia de una relación laboral. Entonces, ¿qué cosa es la relación laboral? La relación laboral es un vínculo jurídico que existe entre el trabajador, ¿correcto?, con el empleador. Entre el trabajador y la empresa, ¿correcto? O sea, es la vinculación, es la relación obligacional que se va a construir entre estas dos partes. Por un lado el trabajador y por otro lado la empresa, ¿correcto? Ambos se vinculan. Y esta vinculación se hace a través de un instrumento, a través de una figura jurídica, a través de una institución jurídica que también merece o es desarrollada, en todo caso, en la cátedra universitaria, como es el contrato del trabajo. Y el contrato del trabajo como institución está estudiado por el derecho individual del trabajo. Pero no vayamos por ese lado, entremos a analizar el contrato del trabajo. Entonces, el contrato del trabajo es un mecanismo jurídico, es una institución jurídica que permite establecer un vínculo jurídico entre el trabajador y el empleador, ¿correcto? Por lo tanto, el contrato del trabajo es un acuerdo de interpartes, ¿correcto? Es un acuerdo de interpartes. Pero en algún momento he señalado o también he manifestado de que el contrato del trabajo, si bien es un acuerdo de interpartes, o sea, las partes se ponen de acuerdo, sin embargo, en los hechos reales no es así. A veces el empleador es el que pone las condiciones, ¿correcto?, para que el trabajador lo asuma o se someta. Entonces, no necesariamente el contrato del trabajo es una negociación, es una expresión de voluntad. Desde el punto de vista teórico, sí, obviamente, pero en los hechos concretos y reales, a veces, digo a veces, el empleador es el que finalmente se va a imponer en esta relación contractual y finalmente el trabajador no tendrá otra opción que someterse a esas condiciones, ¿correcto? A esas condiciones. Sin embargo, ¿correcto? La ley establece, la Constitución establece, los tratados y convenios internacionales establecen limitaciones, establecen criterios, principios, ¿correcto?, en la cual debe sustentarse. Muy bien, entonces la relación laboral nace a partir de la existencia de un contrato de trabajo y el contrato de trabajo puede ser escrito o puede ser verbal, ¿correcto? Puede ser verbal. Y en el caso de los contratos verbales, la relación laboral se inicia a partir del desarrollo de la actividad laboral efectiva del trabajador. Ahí se convalida la relación laboral. Sin embargo, esta relación laboral no está sujeta al libre albedrío, está determinada por principios, o sea, está establecida o se sustenta sobre la base de principios fundamentales. Y uno de esos principios fundamentales es precisamente el principio de la igualdad de oportunidades, ¿correcto? Que está vinculado al principio de no discriminación, al principio de igualdad, dentro de la ley y ante la ley, ¿correcto? Que está establecido como derecho fundamental de las personas. Entonces, todos los trabajadores o la relación laboral en otros términos se sustenta sobre el principio
de igualdad de oportunidades o el principio de no discriminación, ¿correcto? Pero también se sustenta en el principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. O sea, un trabajador no puede renunciar a sus derechos. ¿Por qué? Porque son irrenunciables, porque los derechos laborales son principios fundamentales, son garantías que le permite al trabajador establecer una relación de igualdad, porque ya en algún momento he señalado, el contrato de trabajo constituye un contrato particular que tiene un tratamiento particular donde una de las partes se somete a la otra. Pero si una de las partes se somete a la otra, entonces lo que quiere decir que en el contrato de trabajo una parte se impone, por supuesto, se impone, pero entonces desde ese punto de vista no habría una relación obligacional, porque para que existe relación obligacional tiene que haber igualdad. Claro, la igualdad se va a expresar a través del hecho de que los derechos, correcto, se convierten en garantías para los trabajadores y que de alguna manera eso permite esa precisa igualdad o esa relación de igualdad, por lo menos en el ámbito jurídico, ¿correcto? En el ámbito jurídico, porque si no hay igualdad, no hay derecho, porque el principio de igualdad es un principio fundamental del derecho, ¿correcto? Entonces, pero por otro lado tenemos el principio de indubio pro operario, es decir, cuando haya vacíos, cuando la ley, correcto, no precise con claridad su regulación, entonces se va a interpretar favorablemente al trabajador o se va a aplicar una norma favorable al trabajador, correcto, frente a una contradicción de normas en la cual una norma establezca un criterio y otra norma establezca condiciones distintas a ese mismo criterio, se aplicará la más favorable. ¿Correcto? Porque hay un principio fundamental que regula la relación laboral y también el principio de primacía de la realidad. ¿Correcto? El principio de primacía de la realidad es un principio fundamental que no solo es un principio de naturaleza constitucional, perdón, laboral, sino de naturaleza constitucional. Muy bien, entonces ya estamos claros de que cuáles son las instituciones con las cuales está vinculada este derecho al cual nosotros estamos refiriendo, que es el derecho a la libertad sindical. Muy bien, que está relacionado con el contrato de trabajo, está relacionado con la relación laboral y está relacionado con los principios que regulan precisamente la relación laboral o el vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador. Muy bien, ¿y si a partir de la relación laboral nacen derechos? ¿Qué tipo de derechos nacen? ¿Nacen garantías? ¿Qué tipo de garantías nacen? Ahí vamos a encontrar una clasificación de los derechos laborales. Y la clasificación de los derechos laborales vamos a encontrar, por un lado, los derechos laborales individuales, correcto, individuales, es decir, que nacen a partir de la relación que existe entre el trabajador como individuo con la empresa. Derechos individuales, a partir del contrato de trabajo, ¿correcto? Hasta a partir del contrato de trabajo. Y vamos a encontrar, por otro lado, los derechos colectivos de trabajo, derecho colectivo del trabajo, que nacen a partir de la existencia de una relación colectiva de trabajo. Y esta relación colectiva de trabajo se va a originar a partir de un vínculo que existe entre los trabajadores en su conjunto, correcto, los trabajadores en su conjunto con el empleador. O sea, ya no es un trabajador, sino los trabajadores en su conjunto se relacionan, se vinculan, se obligan mutuamente con el empleador, con la empresa, ¿correcto? Muy bien, entonces por un lado hablamos de los derechos individuales y por otro lado hablamos de los derechos colectivos del trabajo, ¿correcto? Los derechos colectivos del trabajo. Muy bien. En términos generales, ¿y qué cosas son los derechos individuales? ¿Cuáles son los derechos individuales? Bueno, los derechos individuales, uno de los derechos más importantes es el derecho a la remuneración. El derecho a la remuneración constituye uno de los derechos fundamentales porque a través de ese derecho los trabajadores tienen acceso a los medios económicos necesarios para poder satisfacer sus necesidades elementales y básicas. Por eso que la remuneración tiene naturaleza alimenticia. Por eso que la remuneración no puede ser embargable, porque si una remuneración en su totalidad es embargable, el trabajador finalmente no tendrá derecho, ¿correcto? O no tendrá la posibilidad de asumir sus obligaciones alimenticias consigo mismo y con su familia. Por lo tanto, la remuneración es un derecho fundamental, ¿correcto? La remuneración, el derecho a la jornada laboral. La jornada laboral constituye una de las conquistas más importantes del movimiento sindical, del movimiento popular, del movimiento ciudadano, ¿correcto? Y fundamentalmente del movimiento obrero. O sea, los obreros alcanzan, en todo caso, este derecho porque finalmente todo el tiempo una persona no puede estar dedicada a laborar, a trabajar, porque el trabajo no solo genera riqueza, sino genera efectos nocivos. Y por lo tanto tiene que estar sujeto a un periodo, a una jornada,
laboral, ¿correcto? A una jornada laboral. La norma dice que para que exista jornada laboral tiene que haber el desarrollo de labores tiene que ser superiores a 4 horas o 4 horas como mínimo, ¿correcto? O sea, es decir, a partir de que una persona labore más de 4 horas, ya estamos hablando de una relación laboral. Y lo máximo es 8 horas, ¿correcto? 8 horas, salvo un pacto en contrario. Lo que quiere decir es que las partes pueden pactar, o sea, los trabajadores en su conjunto con el empleador pueden pactar una jornada laboral menor, 7 horas, 6 horas, ¿correcto? Pueden pactarla menor. Yo por lo menos soy de la posición de que la línea laboral favorable a los trabajadores debe ser aquella que reduzca la jornada laboral. No sé, a 4 horas, a 6 horas, que debe ser en todo caso el periodo máximo de labores, porque está claramente probado de que un trabajador estresado no puede ser productivo. O sea, un trabajador normalmente es productivo entre las primeras 4 o 5 horas de labores. Ya a partir de la sexta, séptima, su capacidad productiva se va reduciendo. ¿Por qué? Por el cansancio, por el desgaste, por el estrés, en fin, o sea, varios factores negativos que no contribuyen finalmente a que un trabajador sea mucho más productivo y por lo tanto la reducción de la jornada laboral es un aspecto fundamental. El derecho a la protección frente al despido, correcto, y eso tiene que ver con la estabilidad en el trabajo. O sea, no puede haber una relación laboral adecuada y los trabajadores o las personas no pueden construir un proyecto de vida si no tienen una estabilidad en el trabajo. Porque precisamente la estabilidad en el trabajo es lo que le va a permitir finalmente planificar, lo que le va a permitir finalmente proyectarse en el tiempo, construir ese proyecto de vida que necesita o que tiene en todo caso implementando, y para eso necesita recursos. Y uno de los recursos más importantes, como he señalado, es su remuneración. Entonces, por lo tanto, el trabajo entonces la estabilidad en el trabajo constituye un aspecto fundamental y eso tiene que ver con el despido, con la protección contra el despido ilegal, contra el despido incausado, contra la conducta fraudulenta para justificar los despidos por parte del empleador. El derecho a las pensiones, el derecho a las prestaciones de salud, el derecho a la compensación por tiempo y servicios, el derecho a la distribución de las utilidades, el derecho a la seguridad y salud del trabajo, entre otros. Es decir, todos aquellos aspectos que permiten que el trabajador tenga adecuado desarrollo de su actividad laboral, tenga condiciones favorables o condiciones adecuadas para cumplir sus obligaciones laborales, constituyen finalmente derechos que los trabajadores le corresponde por mandato constitucional, por mandato de la norma y por mandato de los convenios internacionales. Y eso nace a partir de la existencia de una relación laboral que obviamente amerita en todo caso una discusión específica sobre individuales. Muy bien, entonces, pero frente a eso también tenemos los derechos colectivos, ¿correcto? Los derechos colectivos. Y los derechos colectivos encontramos, por un lado, el derecho a la libertad sindical, por otro lado, el derecho a la negociación colectiva y también el derecho a huelga. Entonces son tres derechos fundamentales que nacen a partir de las relaciones colectivas del trabajo, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosas son las relaciones? Entonces, a partir de eso, preguntamos qué cosa es la relación colectiva del trabajo. ¿Qué se entiende por relaciones colectivas del trabajo? La relación colectiva del trabajo no es otra cosa que el vínculo obligacional que se construye o que se constituye entre el empleador y los trabajadores organizados. Por eso decía inicialmente de que en las relaciones colectivas del trabajo estamos hablando de dos colectividades. Por un lado, la empresa como colectivo, como persona jurídica, y por otro lado, los trabajadores organizados institucionalmente de forma colectiva como persona jurídica frente al empleador, ¿correcto? O sea, estas dos organizaciones se van a vincular, ¿correcto? Se van a vincular, van a establecer vínculos jurídicos, ¿ya? Van a establecer vínculos jurídicos. Pero para que exista o se materialice este vínculo jurídico, obviamente tiene que haber condiciones previas. Si no, no existe. O sea, las relaciones colectivas del trabajo no nacen de forma independiente, sino nacen en función a determinadas condiciones. Y esas condiciones previas es que tiene que haber un vínculo, una relación laboral o un vínculo jurídico entre el trabajador y la empresa. O sea, para que exista relaciones colectivas de trabajo, tiene que haber previamente, correcto, un vínculo jurídico entre el trabajador como individuo y la empresa, correcto, tiene que haber una relación laboral,
¿ya? Entre trabajador y empleador, ¿ya? Y además que los trabajadores tienen que estar organizados, o sea, tiene que haber vínculo laboral y tiene que haber organización de los trabajadores, ¿correcto? Organización de los trabajadores. Entonces, a partir de esas dos condiciones se origina las relaciones colectivas del trabajo, ¿correcto? Las relaciones colectivas del trabajo. Y las relaciones colectivas del trabajo se construyen entre la empresa y el sindicato. Aquí aparece un actor sumamente importante en la vida laboral, un actor que permite equilibrar las relaciones de poder dentro de la empresa, a pesar de que muchos empleadores, en todo caso, pretendan hacer creer que el sindicato es una institución nociva, que no ayuda a la capacidad productiva y que más bien, en todo caso, es un obstáculo. Hecho que me parece una concepción totalmente equivocada, fuera de la realidad, porque el sindicato sí constituye un aspecto fundamental, no solo en el desarrollo del trabajo, la protección de los derechos de los trabajadores, sino también contribuye al propio desarrollo de la empresa, porque los trabajadores, quienes son los que desarrollan la actividad productiva, que son testigos presenciales y actores fundamentales en el desarrollo productivo, son los que identifican las limitaciones, los errores, correcto, las malas decisiones en muchos casos de la parte directiva de la empresa, y finalmente son los que contribuyen a corregirlo. Lo que pasa es que no se quiere entender al sindicato dentro de estos criterios, y más bien lo que se hace es restringirlo, excluirlo, correcto, combatirlo en muchos casos, no de forma directa, pero sí de una forma encubierta, por decirlo de alguna manera. Por eso que la ley castiga la política antisindical o proscribe la política antisindical desarrollada por parte de las empresas. ¿Correcto? Entonces, en las relaciones colectivas del trabajo aparece un actor fundamental e importante, o una institución jurídica sumamente importante. ¿Cuál es? El sindicato. Y el sindicato no es otra cosa que la organización, que el establecimiento, la organización institucional de los trabajadores. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la libertad sindical, precisamente estamos hablando del desarrollo, de la intervención o de la protección jurídica, constitucional y también por parte de los tratados internacionales de una institución denominada sindicato, ¿correcto? Pero de ese punto de vista, ¿qué entendemos por la libertad sindical? ¿Qué cosa es la libertad sindical? Libertad sindical. La libertad sindical, en principio, es un derecho fundamental de todos los trabajadores, ¿correcto? De todos los trabajadores, que nace a partir de la existencia de una relación laboral, ¿correcto? A partir de la existencia de una relación laboral. Lo que quiere decir que un trabajador tiene derecho a la libertad sindical desde el momento, ¿correcto?, que se inicia su relación laboral. Si su relación laboral se inicia hoy día, a partir de mañana él ejerce su derecho a la libertad sindical, ¿correcto? Ejerce su derecho a la libertad sindical. En ese sentido, yo me he encontrado, como producto de mi desarrollo profesional, con varias experiencias ingratas. Y digo experiencias ingratas porque a veces los propios trabajadores le ponen límites, limitaciones a la participación de otros trabajadores, ¿no? Por ejemplo, establecen en sus estatutos de que un trabajador, para que sea parte del sindicato, tiene que haber superado, por ejemplo, la etapa que está en proceso de evaluación al trabajador, ¿correcto? Ya, o sea, hay un periodo en el cual los trabajadores entran en un proceso de evaluación y supuestamente en ese proceso de evaluación no podrían ser afiliados, o ponen como periodos 3 meses, 6 meses, etcétera. Bueno, yo considero que ese criterio, si bien es importante, ¿correcto? Sin embargo, la norma, el mandato constitucional, los convenios internacionales y la propia doctrina señala de que un trabajador puede ejercer su libertad, su derecho a la libertad sindical desde el momento que se inicia su relación laboral, ¿correcto? Su relación laboral, lo que significa que en el periodo de prueba un trabajador puede muy bien afiliarse o constituir un sindicato. Muy bien, entonces, en principio, la libertad sindical es un derecho fundamental de todos los trabajadores, ¿correcto? De todos los trabajadores, sin distinción, ¿correcto? Sin distinción. Muy bien, y por lo tanto es un principio fundamental en la cual se sustentan las relaciones colectivas del trabajo, ¿correcto? O sea,
las relaciones colectivas del trabajo se sustentan precisamente en este derecho. O sea, el derecho a la libertad sindical constituye la base fundamental para a partir de ahí se construyan los demás derechos colectivos o se construyan o se constituya la relación colectiva del trabajo. Si no hay libertad sindical, no hay relaciones colectivas del trabajo. Entonces, por lo tanto, las relaciones colectivas del trabajo se sustentan en el derecho a la libertad sindical. Por lo tanto, es un principio fundamental, ¿correcto? Es un principio fundamental que tiene un tratamiento o una protección legal, constitucional e internacional a través de los convenios y tratados internacionales. Pero también es una garantía, ¿correcto? Es una garantía que tienen los trabajadores, ¿Y por qué una garantía? Porque el sindicato como institución permite proteger, ¿correcto? Permite o ayuda ya a proteger o a defender los derechos de los trabajadores. Un trabajador en forma individual es sumamente difícil que se pueda enfrentar a la empresa. Claro, o sea, hay mecanismos jurídicos de protección, pero obviamente solo contra toda una estructura empresarial, definitivamente el trabajador puede estar en unas condiciones totalmente desfavorables, si lo vemos desde las relaciones de poder. Porque, ojo, el sindicato constituye una relación de poder, equilibra las relaciones de poder dentro de la empresa, que eso también hay que hacer una evaluación política, o sea, desde la perspectiva de la ciencia política, ¿correcto? ¿Qué cosa es la organización de los trabajadores? ¿Qué involucra ya, en todo caso, un aspecto que tendrá que estudiar los estudiosos o tendrá que investigar los estudiosos de la ciencia política como parte del ejercicio del poder? Pero constituye una garantía que tienen los trabajadores para materializar sus derechos o para ejercer la defensa de sus derechos, ¿correcto? De sus derechos, ¿ya? Y eso implica la protección de su dignidad, ¿correcto? Su dignidad. La dignidad constituye el derecho esencial, fundamental. O sea, si la dignidad es afectada, obviamente ya todo, en todo caso, el sistema de protección de los derechos se cae. Entonces, por lo tanto, lo que hay que garantizar es la dignidad de los trabajadores, ¿correcto? Y eso implica materializar todos sus demás derechos. Muy bien. Entonces, en el derecho, en el ejercicio de la libertad sindical implica, ¿correcto?, que predomine el principio de la autonomía. O sea, los trabajadores ejercen su derecho, por eso se llama libertad sindical. Y la libertad sindical se sustenta en la autonomía e independencia y la no interferencia de los empleadores en el ejercicio de la vida sindical. Lo que quiere decir que está proscrita el hecho de que el empleador pueda intervenir directa o indirectamente en los asuntos vinculados a las actividades sindicales desarrolladas por los trabajadores, ni en la constitución, ni en la afiliación, ni en la desafiliación de los trabajadores, porque la participación directa o indirecta del empleador está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque la libertad sindical se sustenta, uno, en la autonomía de los trabajadores, dos, en la independencia de los trabajadores y tres, en la no injerencia del empleador. ¿Correcto? El empleador está totalmente, en todo caso, proscrito en la participación de la vida sindical. Pero en los hechos reales, lamentablemente, muchos trabajadores a veces se prestan para este tipo de situaciones. Yo me he encontrado con experiencias de verdad totalmente cuestionables. Y digo cuestionables porque he encontrado algunos trabajadores que se prestan pues a la política implementada por el empleador, especialmente en el sector público, ¿no? En los municipios, por ejemplo, a veces los alcaldes, los funcionarios municipales promueven la división de los sindicatos utilizando las discrepancias que existen internamente en los propios sindicatos para, en todo caso, intervenir en la vía sindical y en muchos casos lo dividen, en muchos casos desarrollan intervenciones con apoyos económicos, en fin, o sea, en los hechos reales a veces, digo a veces, los empleadores intervienen y eso en todo caso también corresponde a la propia formación de los dirigentes sindicales, a la propia entendimiento en todo caso de los propios trabajadores de que el ejercicio de la libertad sindical implica que predomina el principio de autonomía, independencia y no injerencia de los empleadores, y eso hay que protegerlo. Y digo protegerlo ¿por qué? Porque la injerencia del empleador implica la desnaturalización del derecho a la libertad sindical. Muy bien, como decía que la libertad sindical constituye un derecho base, ¿correcto?
el fundamento de las relaciones colectivas del trabajo, a partir del derecho a la libertad sindical se originan otros derechos. Se originan otros derechos. ¿Y cuáles son esos derechos que se originan? Tenemos por un lado el derecho a la libertad de organización, ¿correcto? El derecho a la libertad de representación, el derecho a la libertad de participación, el derecho a la licencia sindical y el derecho al fuero sindical, ¿correcto? Al fuero sindical. Entonces, decíamos de que a partir de la libertad sindical se originan otros derechos. Y ahí precisamente se sustenta la idea que la libertad sindical constituye el derecho fundamental. Sin libertad sindical no existe relaciones colectivas del trabajo. Y como parte del ejercicio de ese derecho a la libertad sindical, tenemos el derecho a la libertad de organización. ¿Qué cosa es la libertad de organización? ¿Qué se entiende por la libertad de organización? La libertad de organización o el derecho a la libre organización es un derecho fundamental de las personas, reconocidos constitucionalmente. O sea, todas las personas tenemos derecho a organizarnos libremente, sin pedirle autorización a nadie. Ninguna autoridad puede restringir nuestro derecho a la libre organización, ¿correcto? En el ámbito civil, ¿ya? Y ese derecho que tenemos todas las personas, todos los ciudadanos, a organizarnos libremente, tiene una expresión en materia laboral. Lo que quiere decir que los trabajadores de forma libre, independiente y autónoma, sin injerencia del empleador, pueden organizarse, pueden ejercer su derecho a la libertad de organización. Y el derecho a la libertad de organización supone la constitución de una colectividad social, implica la creación de una organización social, ¿correcto? De establecer una estructura. Y en este caso, los trabajadores libremente, autónoma e independientemente pueden constituir una organización social. Y esa organización social de trabajadores se llama sindicato, ¿correcto? Pueden constituir un sindicato, pueden constituir una colectividad de trabajadores, una organización de trabajadores sobre la base de principios, sobre la base de fines, de objetivos, de procedimientos de administración, de gestión, procedimientos de gestión, en fin. Es por eso que el derecho a la organización constituye finalmente un derecho fundamental que tienen todos los trabajadores, que no es otra cosa que la capacidad de constituir colectividades, organizaciones de trabajadores, y en este caso la organización más importante es el sindicato como institución, ¿correcto? Entonces, pero ojo, hay que diferenciar. Una cosa es el sindicato y otra cosa son las organizaciones sindicales. En este caso, el derecho a la libertad de organización implica la capacidad que tienen los trabajadores de constituir organizaciones sindicales, ¿correcto? Organizaciones sindicales. Y una de esas organizaciones sindicales es el sindicato, pero no es la única, ¿correcto? No es la única. Entonces, para ser más claros, a partir de la libertad sindical se desarrolla un derecho que es el derecho a la organización sindical, a la organización sindical, y este derecho no es otra cosa que la capacidad, que el poder, ¿correcto? El derecho que tienen los trabajadores a constituir una organización sindical, ¿correcto? Una organización sindical. Porque dentro de las organizaciones sindicales existen niveles, pues, ¿no? Existen niveles, ya existen tipos de organizaciones sindicales. Entonces, y una de esas organizaciones sindicales es precisamente el sindicato, ¿correcto? El sindicato. Y esta organización sindical tiene objetivos, tiene que estar sustentada sobre objetivos, sobre metas, ¿correcto? Sobre metas, muy bien. Sobre metas, objetivos, en fin, sobre las formas como deben conducirse, cómo deben estar organizados internamente, cómo se toman las decisiones, ¿correcto? ¿Qué significa su estructura? Cómo deben desarrollar sus políticas de gestión, cuáles son sus instrumentos de gestión. En fin, ¿correcto? Entonces, eso constituye el derecho de organización, ¿correcto? De organización. Desde la perspectiva, desde la ciencia política, las organizaciones sindicales son reconocidas como instrumentos de presión, como formas de organización que presionan a quienes ostentan el poder. Por eso a algunos se le conoce como grupos de presión. A los sindicatos o a las organizaciones sindicales desde el punto de vista político se le conoce como grupos de presión frente a los partidos políticos que son grupos que ejercen el poder. Entonces, entonces estos grupos de presión ejercen la presión, presionan para lograr, correcto, la satisfacción de determinadas
derechos, determinadas expectativas, y en este caso la protección de los derechos laborales a quienes ostentan el poder. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo se clasifican las organizaciones sindicales? ¿Correcto? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo están clasificadas las organizaciones sindicales? Las organizaciones sindicales se clasifican por niveles, ¿correcto? Por niveles. Y dentro de esos niveles, uno de los primeros niveles, diría yo, por lo menos, encontramos a las juntas de delegados, ¿correcto? A la junta de delegados o a los comités sindicales hoy día. Estas juntas de delegados o comités sindicales, ya, son aquellas organizaciones que se constituyen en empresas donde no hay más de 20 trabajadores. O sea, 20 trabajadores. Si en la empresa hay 20 trabajadores, perdón, menos de 20 trabajadores, lo que se puede constituir es una junta o un comité sindical. ¿Correcto? O sea si en una empresa hay menos de 20 trabajadores, no significa que no se ejerza el derecho a la libertad sindical o el derecho a la organización. Sí se puede ejercer. Y entre esos encontramos a la junta de delegados o a los comités sindical, ¿correcto? Comité sindical. A partir de ahí encontramos otro nivel de organización, que son los sindicatos. Y los sindicatos, obviamente, es una institución que tiene un mayor reconocimiento, tiene una mayor intervención en la vía laboral y en las relaciones colectivas de trabajo, por cuanto, o sea, aquí la condición mínima para que exista un sindicato en el ámbito privado tiene que haber más de 20 trabajadores, ¿correcto? Más de 20 trabajadores. Para que exista un sindicato tiene que afiliarse más de 20, ¿correcto? Más de 20 trabajadores como condición mínima. Y dentro de la clasificación de los sindicatos, obviamente, vamos a encontrar un sindicato de empresa, un sindicato de gremio y un sindicato de oficios varios, ¿correcto? De oficios varios. Bueno, el sindicato de la empresa, que es lo más conocido, está formado por todos los trabajadores, ¿correcto?, que están dentro de un proyecto empresarial, dentro de un ámbito empresarial, ¿correcto? Los sindicatos de gremio son sindicatos que se pueden formar a partir de trabajadores de diferentes empresas, ya, pero que desempeña el mismo oficio, las mismas actividades, ¿correcto? La misma profesión, las mismas especialidades, ¿correcto? Y en cuanto a los sindicatos de oficio varios, está conformado por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que trabajen en empresas diversas o distintas, de distinta actividad. Cuando esté determinándose el lugar, ¿correcto? Y el número de trabajadores que deben constituir este tipo de sindicatos. Pero además existen los sindicatos de trabajadores no dependientes, ¿correcto? Lo que significa los trabajadores independientes. O sea, los trabajadores independientes también pueden constituir sus sindicatos, sus organizaciones sindicales. Obviamente las condiciones de estos trabajadores independientes son distintas a los trabajadores dependientes. En este caso, el número mínimo para constituir un sindicato de trabajadores independientes es 50 como mínimo, ¿correcto? Puede haber organizaciones sindicales en el ámbito local, en el ámbito regional y en el ámbito nacional, ¿correcto? Pero también las organizaciones sindicales se clasifican por niveles. Ya tenemos el comité sindical, tenemos el sindicato, tenemos posteriormente una organización de nivel superior que son las federaciones, y ya de nivel de mayor jerarquía tenemos a las confederaciones, ¿correcto? Entonces, si hablamos de jerarquía, tendríamos a las confederaciones, a las federaciones, a los sindicatos y a los comités, hoy día a los comités sindicales. Esa sería la estructura de la organización sindical. Pero también existe, obviamente, los sindicatos que organizan a los trabajadores independientes. También tenemos a los sindicatos de gremio y a los sindicatos de oficio. Muy bien, ahí está la clasificación de las organizaciones sindicales. Pero vamos a referirnos específicamente sobre el sindicato. ¿Qué cosa es el sindicato? ¿Qué cosa es el sindicato? ¿Qué se entiende por sindicato? El sindicato es una organización sindical, ¿correcto? Es una organización sindical, valga la redundancia, es una organización sindical. Es una institución que representa a los trabajadores. Es decir, el sindicato, además de ser una estructura, es una colectividad de trabajadores, ¿correcto? Es una colectividad de trabajadores que tiene objetivos y fines comunes, ¿correcto? Entonces, de acuerdo, como he señalado, de acuerdo a lo que dice el ordenamiento jurídico, ya lo mínimo, hay condiciones para constituir el sindicato. Y uno de los requisitos es de que exista
la voluntad de constituir un sindicato como mínimo 20 trabajadores. 20 trabajadores. Para que se constituya un sindicato, tienen que participar en el acta constitutiva o en el acto constitutivo mínimo 20 trabajadores. Si no, no hay sindicato. Habrá un comité sindical, pero no es sindicato. ¿Correcto? No es sindicato. En consecuencia, esas son las condiciones mínimas que se establecen. El sindicato, como institución, se constituye en un acto constitutivo, valga la redundancia, un acto constitutivo, y este acto constitutivo es una asamblea, ¿correcto? Una asamblea. Entonces, todos los trabajadores para constituir el sindicato, ¿de dónde tienen que ir? A una asamblea, ¿correcto? Una asamblea. Tiene que haber voluntad. O sea, la participación de los trabajadores es libre, ¿correcto? Es libre, no está sujeto a ningún tipo de presión, ni por parte de los propios trabajadores, ni por parte del propio empleador. O sea, es una decisión libre, sustentado en su libre albedrío, en su libre consentimiento de participar conscientemente en la constitución del sindicato. Por lo tanto, participan en la asamblea y ahí se levanta el acta constitutiva, se aprueba el estatuto y se elige a los dirigentes sindicales, a quienes asumirán la representación, a quienes tendrán la responsabilidad de conducir a la institución sindical. Esta institución sindical, para que alcance en todo caso esa capacidad y esa potestad de intervenir en toda la vida sindical, necesariamente tendrá que inscribirse, ¿correcto? Tendrá que inscribirse. Entonces, otra de las condiciones es que esté debidamente registrado, ¿correcto? Debidamente registrado. Muy bien. ¿Y cuáles son los fines del sindicato? ¿Cuáles son los fines del sindicato? ¿Para qué se crea el sindicato? En principio, que el sindicato se crea para representar y defender a los trabajadores, ¿correcto? Defender a los trabajadores, sus intereses, sus derechos, ¿correcto? Frente al empleador en instancias administrativas y en instancias judiciales. Es por eso que el sindicato puede ejercer la representación de un trabajador. Claro, un trabajador, por ejemplo, generalmente los trabajadores son afectados en sus derechos, cualquiera de sus derechos, el sindicato puede ejercer su defensa. Correcto, en su defensa. Por ejemplo, puede interponer denuncias ante SUNAFIL para iniciar procesos inspectivos cuando hay afectación de los derechos de los trabajadores. Puede representar a los trabajadores frente al empleador cuando estamos frente a una inconducta del empleador. Por ejemplo, no sé, pues no está cumpliendo con el pago de las remuneraciones, no está cumpliendo con el pago de las CTS, en fin, cualquier situación que afecte directamente a los derechos laborales, allí está interviniendo el sindicato ante el empleador. Pero también lo puede representar ante el Poder Judicial, en los procesos judiciales, ¿correcto? Los sindicatos muy bien pueden iniciar procesos judiciales contra el empleador o contra los que afecten los derechos de los trabajadores. Pueden celebrar convenios, ¿correcto? Convenios colectivos, ¿correcto? Convenios colectivos, lo que se conoce como la negociación colectiva o los pactos colectivos, porque uno de los derechos que nacen a partir de otro de los derechos importantes colectivos es el derecho a la negociación colectiva, que seguro va a ser desarrollado más adelante. Correcto, pero pueden desarrollar pactos colectivos, acuerdos con el empleador que alcanzan nivel normativo, o sea, de obligatorio cumplimiento para ambas partes. Fomentar creación de cooperativas, cajas, fondos, organismos de promoción social, ¿correcto? En fin, pueden establecer, son esos fines que persiguen el trabajador, los sindicatos. ¿Cuáles son sus obligaciones? Establecer estatutos de acuerdo a ley, correcto, llevar los libros, ese es el problema. Muchos sindicatos tienen el problema de que no tienen los libros al día, y ese es un problema de gestión. Pero la ley les obliga a llevar los libros, o sea, el libro de actas, por ejemplo, de la asamblea, el libro de actas de la junta directiva, el libro de afiliados, correcto, los libros contables, porque hay que llevar el control de los ingresos y egresos, correcto, de la institución sindical, comunicar a la autoridad de trabajo sobre el cambio estatutario de la junta directiva, al igual que a los empleadores, correcto, otorgar credenciales a los dirigentes y también otorgar las constancias de afiliación a los trabajadores que forman parte del sindicato. ¿Y cuáles son los impedimentos? O el sindicato puede hacer lo que quiera o no está limitado su nivel de accionar, por supuesto. O sea, el sindicato no puede ser utilizado para las actividades partidarias o asuntos partidarios. O sea, el sindicato no se puede partidarizar y acá hay un criterio que claramente diferencia, ¿no? Una cosa es la actividad sindical como grupo de presión que había dicho en algún momento y otra cosa es la acción partidaria, los partidos políticos. O sea,
Aquí la ley es clara, o sea, lo que quiere decir que el sindicato no puede ser utilizada partidariamente, ¿correcto? No puede ser utilizada partidariamente. No puede coaccionar directa ni indirectamente a los trabajadores para que organicen o para que se afilien al sindicato o para que se desafilien, ¿correcto? No puede utilizar mecanismos de coacción, ¿correcto? Para que se afilien o se desafilien, ¿ya? Ni directa ni indirectamente. Ya no puede aplicar fondos o bienes del sindicato a actividades o acciones que no estén establecidas claramente dentro de su estatuto. Es decir, todos los fondos recabados, ¿correcto?, deben ser para el cumplimiento de sus objetivos y fines. No pueden ser utilizados para fines distintos, ¿correcto? No puede haber distribución directa ni indirecta de los fondos o las propiedades o el patrimonio del sindicato. O sea, los dirigentes sindicales, bueno, si saben qué, nosotros, como somos los dirigentes y tenemos acceso a la administración del patrimonio, nos vamos a distribuir entre nosotros el patrimonio. Eso no puede ocurrir. Eso está prohibido, está proscrito, porque obviamente el sindicato es una asociación, ¿correcto? Es una asociación y como asociación es una persona jurídica sin fines de lucro. Y en las personas jurídicas sin fines de lucro no existe distribución del patrimonio. La distribución patrimonial solo existe en las personas, en las sociedades, que está regulada por la ley de sociedades, ¿correcto? Y por lo tanto, al ser el sindicato una persona jurídica sin fines de lucro y además es una asociación y por mandato de la ley y por doctrina en las asociaciones, el patrimonio es colectivo y por lo tanto no existe distribución patrimonial, correcto, en los sindicatos o está totalmente prohibidas. Y tampoco está prohibido estimular, promover actividades que vulneren la ley y el orden público, correcto, que vulneren la ley y el orden público. Bueno, a partir de eso podemos interpretar varios asuntos, ¿no? O sea, que sean contrarias a la ley. Todo está permitido, o sea, todo está permitido en la vida sindical siempre y cuando no vulnere la ley. Lo que quiere decir que no puede ser actividades ilegales, ¿correcto? Actividades ilegales. Lo que quiere decir, y las actividades ilegales están penadas, ¿correcto? Están penadas. Y eso implica no vulnerar el orden público, ¿correcto? Y si se vulnera el orden público, serán sancionadas y serán penadas, ¿correcto? Entonces, esos son los impedimentos o las limitaciones que establece, en todo caso, la norma, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo respecto al accionar y a las actividades de los sindicatos. Muy bien. El derecho a la libertad de organización. Y también tenemos otro derecho que es la representación sindical, derecho a la representación sindical, a la libertad de representación. ¿Qué cosa es la representación? La representación tiene que ver con otro derecho fundamental de las personas, el derecho a elegir y ser elegidos. Todos nosotros tenemos el derecho a elegir y ser elegidos, a elegir libremente quiénes son nuestras autoridades dentro del ámbito estatal, ¿correcto? Y también el derecho a nosotros ejercer la representación, porque podemos participar. Y la norma establece claramente que la condición básica para poder participar y ejercer el derecho a la representación es el derecho o el ejercicio de derechos civiles. Y uno de estos derechos es precisamente elegir y ser elegido. En el ámbito laboral, en el ámbito de los trabajadores, este derecho se conoce como el derecho a la representación sindical. Y el derecho a la representación sindical tiene dos aristas o tiene dos ángulos, por decirlo de una manera. El derecho que tienen los trabajadores afiliados a un sindicato a elegir a sus representantes, a quienes lo van a representar ante las instancias correspondientes, ante la empresa, ante las instancias administrativas, judiciales, policiales, etcétera, que lo van a representar. Entonces, ellos tienen el derecho de la libertad de elegir entre sus colegas, entre los miembros de su organización, a quienes lo van a representar, ¿correcto? El derecho a la libertad de elegir, ¿correcto? De elegir libremente, sin coacciones, libremente, sustentado en el principio de libre albedrío y su libre consentimiento, ¿correcto? Ellos van a elegir a sus representantes. Pero también el derecho que tienen los trabajadores a ser elegidos, a ser elegidos representantes. Y cuando hablamos de ser elegidos representantes, nos estamos refiriendo a ser elegidos dentro de su organización sindical, o sea, ser parte de la junta directiva,
ser parte de los comités de seguridad y salud del trabajo, ser parte de las comisiones de negociación colectiva, ser parte de las juntas directivas de las federaciones, ser parte de las juntas directivas de las confederaciones, o ser parte de las comisiones de trabajo, de representación especial, ¿correcto? O sea, todos los trabajadores tienen por un lado el derecho a elegir a sus representantes y por otro lado el derecho a ser elegidos como representantes, ¿correcto? Entonces, ese derecho nace a partir de qué momento? Nace a partir del momento de que tú te afilias al sindicato o tú constituyes el sindicato, ¿correcto? Entonces, la condición previa, básica o fundamental para que un trabajador ejerza el derecho a la representación es que sea afiliado. ¿Correcto? Sea afiliado. Un trabajador que no es afiliado al sindicato no podrá representar a los miembros del sindicato y tampoco podrá ejercer la representación. No podrá elegir y no podrá ser elegido, porque la condición básica es la afiliación al sindicato, ¿correcto? La afiliación del sindicato. Muy bien. Desde la perspectiva legal, la representación implica de que el sindicato alcanza personería jurídica, alcanza representación legal, ¿correcto? Alcanza representación legal. O sea, no solo es una representación política, sino es una representación legal. ¿Y por qué decimos una representación legal? Porque la representación no solo está en el marco interno del sindicato, sino la representación está frente a otras instancias, no solo frente a la empresa, no solo frente al empleador, sino frente a otras instancias. Ya hemos señalado la instancia administrativa o la instancia judicial. ¿Correcto? La instancia judicial. En consecuencia, el derecho a representación nace, ¿correcto? Como consecuencia del ejercicio de la libertad sindical. Y la representación está vinculado con otra figura jurídica, que es la personería sindical. La personería sindical. ¿Y qué cosa es la personería sindical? La personería sindical se alcanza no solo a partir del momento de la constitución del sindicato, porque muy bien los trabajadores pueden ir y constituyen el sindicato, ¿correcto? Hacen un acuerdo, levantan el estatuto, levantan el acta y constituyen el sindicato y eligen su junta directiva y se queda ahí. La pregunta es, ¿eso basta para ejercer la representación sindical, para alcanzar la personería jurídica? No, porque hay que hacer un trámite, ¿correcto? Hay un trámite administrativo. Entonces, además de constituir el sindicato, además de ir a la asamblea, además de tener toda la documentación, implica hacer un trámite ante la autoridad competente. Y en este caso, la autoridad competente es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene un registro de las organizaciones sindicales. Entonces, lo que tiene que hacerse es tramitar ante la autoridad competente, ¿correcto? Todos los requisitos, estableciendo todos los requisitos, todas las condiciones que la autoridad administrativa de trabajo solicita para que finalmente otorgue la personería jurídica sindical. Y la personería sindical nace a partir de la constancia, de inscripción. Y en este caso es automática, porque el proceso de inscripción de los sindicatos en particular forma parte de un procedimiento administrativo automático con verificación posterior, con control posterior. O sea, bajo el principio hay un principio fundamental en la administración pública, que es el principio de presunción de veracidad. ¿Correcto? Bajo el principio de presunción de veracidad, las organizaciones sindicales o los representantes sindicales presentan los documentos e inician los procesos administrativos ante la autoridad administrativa del trabajo, y bajo este principio de presunción de veracidad, la autoridad presume que todo es real, correcto, todo es veraz, no hay aquí una inconducta por parte de quienes solicitan la inscripción y por lo tanto automáticamente le otorga la inscripción del sindicato. Porque esta inscripción y este proceso administrativo está sujeto a un control posterior, ¿correcto? A una verificación posterior. Si se verifica posteriormente que, en todo caso, se ha incurrido, se ha vulnerado el principio de veracidad, bueno, finalmente se iniciarán las acciones administrativas y judiciales que correspondan, porque aquí, en todo caso, se estaría entregando información falsa. Y quienes están involucrados en esta inconducta, finalmente serán procesados administrativamente y serán procesados penalmente. ¿Correcto? Penalmente. Y en este caso hemos encontrado muchas situaciones en las cuales muchos trabajadores finalmente han terminado involucrados en procesos penales por declaración falsa. Y efectivamente no faltaba razón
por cuanto, bueno, en muchos casos existía esta situación, pero en otros casos finalmente esta no existía, sino más bien era una patraña utilizada por terceros para, en todo caso, que el sindicato no logre la inscripción. Y decimos no logre la inscripción porque la inscripción es fundamental, porque sin inscripción el sindicato no podría alcanzar la personería jurídica y por lo tanto no podría ejercer la representación legal. ¿Correcto? La representación legal. Porque la representación legal, como he señalado, es ante la empresa y ante las demás instituciones, ¿correcto? Y eso implica, en todo caso, que la autoridad competente emita las constancias que correspondan de acuerdo a ley. ¿Correcto? Las constancias que permitan de acuerdo a ley. Ahora, la personería jurídica se expresa en el ámbito de los comités sindicales. O sea, el comité sindical debe inscribirse. El sindicato debe inscribirse, de empresa, de gremio, etcétera, debe inscribirse. Las organizaciones sindicales de ámbito superior, como las federaciones, deben inscribirse. Las confederaciones deben inscribirse. Igual, los sindicatos de trabajadores independientes también deben inscribirse. Entonces, no solo basta para alcanzar la representación legal, la constitución del sindicato, llevar a cabo la asamblea, sino más bien también cumplir con el procedimiento de inscripción ante las instancias correspondientes o ante la autoridad competente para que finalmente se otorgue la representación, la personería sindical y finalmente se ejerza la representación legal en todos los niveles. Pero también la inscripción puede cancelarse. O sea, la inscripción puede cancelarse. Y la cancelación del registro puede hacerse por disolución. O sea, los miembros del sindicato acuerdan disolver el sindicato. Acuerdan voluntariamente, acuerdan disolver. Y se levantan las actas y se informa a la autoridad competente porque el sindicato se ha constituido, se ha disuelto y a partir de ese momento se cancela la disolución del sindicato. Pero obviamente la disolución tiene que hacerse de acuerdo a cómo está regulado ese procedimiento en el estatuto. O sea, no es solo una voluntad unilateral de los trabajadores, sino tiene que cumplirse el procedimiento estatutario establecido. ¿Correcto? Si no se cumple, obviamente esa disolución va a ser rechazada y por lo tanto tampoco va a ser cancelada el registro. ¿Correcto? El registro. Muy bien. Entonces, por acuerdo del sindicato, cumpliendo los procedimientos estatutarios. Muy bien. Pero también puede cancelarse cuando se incumplen los requisitos constitutivos. Y uno de los requisitos constitutivos es precisamente que en el acto constitutivo del sindicato tiene que haber mínimo 20 trabajadores. Y si no hay 20 trabajadores en el acto constitutivo, obviamente ese sindicato no se va a poder lograr inscribir. Y en este caso hemos tenido varias experiencias, ¿correcto? Varias experiencias. Y hay un caso particular que a mí me interesaría comentarlo, que es el caso del sindicato de la empresa Medifarma. En el sindicato de la empresa Medifarma, quien inició el proceso de cancelación del registro, correcto, fue la empresa, argumentando de que el sindicato no tenía los miembros, no superaba los 20 afiliados. Esa era la teoría del caso de la empresa. La empresa decía, ¿sabe qué? Señor juez, debe declarar usted la cancelación del registro por cuanto el sindicato solo tiene, vamos a imaginar, 16 afiliados. Y como no cumple el requisito constitutivo, entonces debe disolverse. Pero lo que no evaluaba es que en ese momento, al momento de la constitución del sindicato, no habían 16, habían 29. Tampoco evaluaba que durante el desarrollo de la actividad sindical se habían afiliado más trabajadores. Pero tampoco tomaba en cuenta de que durante todo el tiempo que el sindicato estuvo desarrollando sus actividades sindicales, la empresa implementa una política antisindical y empieza a despedir a los dirigentes, a los afiliados, los condiciona, ¿correcto?, para desafiliarse y finalmente les interpone una denuncia penal. Y al interponer una denuncia penal, bajo el supuesto de que era una asamblea fabricada, bajo el supuesto de que era una asamblea, en todo caso, que no reunía los requisitos y les apertura y le inicia un proceso penal a todos los dirigentes y finalmente ese proceso penal cayó de maduro porque no había los elementos que determinen la comisión de un delito y finalmente fue archivado, eso fue archivado. Pero además, después de esa situación, los trabajadores se seguían afiliando.
Entonces, por lo tanto, la demanda que interpuso la empresa, en este caso, fue declarado infundada y finalmente resolvió a nuestro favor, porque yo fui el asesor legal y la defensa de este sindicato y finalmente nos impusimos y demostramos ante la judicatura de que efectivamente el sindicato sí había cumplido con los requisitos legalmente establecidos. Se había constituido con trabajadores en un número superior a los 20 trabajadores afiliados, había desarrollado actividad sindical, desarrolló el proceso de negociación colectiva, porque existía en trámite un proceso de negociación colectiva y por lo tanto no había razón por la cual se declare la cancelación del registro del sindicato. Y finalmente esto fue confirmado. Correcto, tanto por lo menos tuvimos una sentencia favorable y le ganamos. Bueno, el proceso sigue en trámite, pero hasta ahora estamos en paso adelante, correcto, pasos adelante, y que finalmente estamos demostrando de que no basta la voluntad, en todo caso, de la empresa solicitar la disolución del sindicato, sino más bien tiene que demostrarse, correcto, porque la decisión de la cancelación del registro puede hacerse, en todo caso, por mandato judicial. Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos, es un caso concreto y así como eso hay varios, seguro que hay varios. Seguro que en este momento hay varios procesos judiciales que están pretendiendo cancelar, correcto, la inscripción del sindicato y seguro que varios sindicatos tienen problemas, correcto, porque existe en todo caso una política de debilitamiento contra la vía sindical. Muy bien. Entonces, hay otro derecho que es el derecho a la participación sindical. El derecho a la participación sindical tiene que ver con dos situaciones claras. Por un lado, el derecho, correcto, a participar libremente en la constitución del sindicato. Correcto, los trabajadores libremente e independientemente van y constituyen el sindicato. O sea, se apersonan, participan en la constitución del sindicato. ¿Correcto? Por un lado. Pero por otro lado está en la participación de las actividades sindicales, el derecho a la participación de las actividades sindicales. Y cuando hablamos de actividades sindicales estamos hablando de las asambleas, correcto, de las actividades de capacitación, tanto desarrolladas por el propio sindicato o desarrolladas por instancias sindicales de mayor grado, federaciones o confederaciones, correcto, o sea, todo lo que implica el desarrollo de la vía sindical supone el derecho a la participación. Correcto, la participación, o sea, yo ya participé en el sindicato, yo ya constituí el sindicato, pero no solo basta el acto constitutivo, sino tengo que participar en las asambleas, tengo que participar en todas las actividades desarrolladas, correcto, por la dirección del sindicato. Entonces, la participación no solo basta el acto constitutivo, sino participar en toda la gestión sindical, no solo como dirigente, sino como afiliado. Y ahí tiene que ver con otra arista, con otro aspecto que tiene que ver con la afiliación. O sea, por un lado está el derecho a participar en la constitución del sindicato, pero por otro lado está en el derecho, en la libertad de afiliarme a un sindicato ya constituido, libremente, correcto, autónomamente. Entonces, por un lado está el derecho a constituir, no hay sindicato, constituye el sindicato. Pero por otro lado, hay sindicato, me afilio. Pero no solo basta el acto de afiliación, sino también tiene que ver con la participación en las actividades sindicales, ¿correcto? Las actividades sindicales del sindicato, de las instancias superiores, como es federación y confederación, ¿correcto? Confederación. Muy bien. Y eso tiene que ver con otro derecho, el derecho al fuero sindical. Bueno, aquí hay una discusión, acá hay una discusión doctrinaria. Uno dice, no es un derecho, sino es una prerrogativa. Y cuando hablamos de prerrogativa, hablamos de un reconocimiento a un estatus determinado, ¿correcto? El reconocimiento a un estatus determinado. Entonces, aquí se dice, obviamente, de que como estamos frente a una prerrogativa y no hay un derecho, porque no todo lo puede ejercer. ¿Por qué dice que es una prerrogativa? Porque es un reconocimiento restringido. Y por lo tanto no podría ser un derecho, porque el derecho es para todos. ¿Correcto? Y como es un derecho restringido, es una prerrogativa. En ambos casos, ya sea, yo por lo menos lo considero como un derecho, ¿correcto? Un derecho determinado o sujeto a determinadas condiciones previas, ¿correcto? Y esta condición previa tiene que ver con qué. O sea, por lo menos de mi punto de vista, el fuero sindical constituye un derecho que está vinculado a la representación sindical, ¿correcto? A la representación sindical. Tiene que ver algo así como una presunta inmunidad que tienen
¿correcto?, determinados trabajadores a no ser despedidos. A no ser despedidos. Es una protección, es una garantía que tienen los trabajadores a no ser despedidos por el desarrollo de la representación sindical o el desarrollo de las actividades sindicales. Lo que quiere decir de que el fuero sindical es un mecanismo de protección. Es un mecanismo que limita al empleador para que el empleador no despida a un trabajador por el hecho de ejercer la representación sindical o las actividades sindicales. ¿Correcto? Las actividades sindicales. En todo caso, yo diría que es una garantía de protección para el adecuado ejercicio de la representación sindical. Por eso que yo lo defino de alguna manera como una suerte de inmunidad laboral, ¿correcto? Como una suerte de inmunidad laboral. ¿Y por qué decimos que es una inmunidad laboral? Porque inmunidad implica que te protege, ¿correcto? Implica que los terceros no pueden, ¿correcto? Y en este caso el empleador que no está vinculado a la vía sindical no puede, ¿correcto?, restringir el ejercicio de la libertad sindical, pero tampoco puede utilizarlo como condición para desvincularte, porque la condición previa para que exista relación de colectiva del trabajo, que tiene que ver relación laboral. ¿Y cuándo se rompe la relación laboral o cuándo se pone fin a la relación laboral? Con el despido, ¿correcto? Con el despido. Entonces el empleador lo que puede hacer es despedirte por desarrollar actividades sindicales. O sea, frente a eso, frente a esa posible decisión o inconducta del empleador, hay un mecanismo de protección. Y eso es el fuero sindical, ¿correcto? El fuero sindical. Muy bien, entonces el fuero sindical entendido, por lo menos de mi punto de vista, como una inmunidad laboral para fortalecer la representación sindical, ¿correcto? Sindical. Muy bien, pero el fuero no solo es aplicado para el despido, el fuero también es aplicado para no ser trasladado de un establecimiento de la empresa a otra. O sea, nosotros nos vamos a encontrar en la vía práctica, ¿correcto? En la vía práctica una situación concreta. Bueno, como las empresas no están de acuerdo pues con la existencia de un sindicato, no están de acuerdo con la vía sindical, ¿qué hacen al dirigente? Lo trasladan a otro establecimiento, ¿correcto? Y al trasladarlo a otro establecimiento no permiten ejercer el cargo o no permiten el desarrollo de la actividad sindical, ¿correcto? Y sin causa justificada. ¿Correcto? Sin causa justificada, demostrable o aceptada. O sea, ni siquiera se le ha consultado al dirigente o al trabajador para ser trasladado. Entonces, frente a esas dos situaciones, por un lado, frente al despido por razones sindicales y por otro lado, a ser trasladado a establecimientos de la empresa que no le permitan ejercer debidamente el cargo sindical que ostenta. ¿Y quiénes son protegidos por esta inmunidad, esta figura, esta inmunidad laboral? Son protegidos los afiliados al sindicato en formación. O sea, el sindicato que está en formación, esos afiliados son protegidos. Los miembros de la junta directiva, correcto, tanto de los sindicatos, de las federaciones y las confederaciones. Correcto, los delegados de la sección sindical, ya hasta por un periodo de 3 meses. Correcto, hasta por un periodo de 3 meses. O sea, en un periodo de 3 meses, los sindicatos en formación, los miembros de la junta directiva, etcétera, pueden ser protegidos. También pueden ser protegidos los candidatos, ¿correcto? Los candidatos a dirigentes, 30 días antes y 30 días después, ¿correcto? O sea, 30 días antes del proceso electoral no pueden ser sometidos o despedidos por esta razón. Y 30 días después, ¿correcto? Al proceso eleccionario. Los miembros de la comisión negociadora, ¿correcto? En los procesos de negociación, en un periodo posterior a 3 meses de aprobado el pliego, ¿correcto? Entonces vamos a encontrar de que estos trabajadores obviamente gozan de esta garantía, gozan de esta protección. Ya, muy bien. Entonces, ¿y cuántos trabajadores pueden ser, cómo se llama, protegidos por este fuero? En el caso, de acuerdo al caso de los trabajadores que no superen los 50 afiliados, son 3 miembros o 3 dirigentes que gozan de este beneficio o de esta inmunidad. Y además un dirigente adicional por cada 50 trabajadores, ¿correcto? Por ejemplo, los sindicatos que tengan 150 afiliados tendrían por los primeros 53 y por los 50 siguientes tendrían 2, o sea, tendrían 5 en este caso los afiliados, ¿correcto? En un máximo de 12 dirigentes, o sea, el máximo que pueden gozar de este fuero son 12 dirigentes. En el caso de las confederaciones, o sea, 2 dirigentes
que debería ser por sindicato, ¿correcto? Dos dirigentes por sindicato. No pudiendo hacer, o sea, a ver, en las confederaciones serían dos dirigentes en número de dos sindicatos, ¿correcto? O sea, si una federación afilia a dos sindicatos, ¿correcto? Tendría dos, ¿correcto? Tendría dos dirigentes que gozarían de esta prerrogativa. Y un dirigente adicional por cada sindicato o caso por cada número de sindicatos afiliados, ya que no pueden ser mayor de 15, ¿correcto? Que no pueden ser mayor de 15, ¿correcto? En el caso de la confederación es igual, por cada federación, o sea, por la confederación, a ver, las confederaciones se constituyen a partir de dos federaciones. Las confederaciones se constituyen a partir de dos federaciones. Las federaciones se constituyen a partir de dos sindicatos, ¿correcto? Con dos sindicatos constituyes una federación, con dos federaciones constituyes una confederación. En el caso de los fueros sindical, por cada dos federaciones afiliadas a una confederación, tienes dos, ¿correcto? Dirigentes que gozan de ese fuero sindical. Y por cada federación que se va afiliando, ¿correcto? Por cada federación que se va afiliando, ya es un dirigente adicional que se va sumando a gozar de este beneficio. Como máximo 20, ¿correcto? Como máximo 20. Solo puede comprender un dirigente por cada dirigente por empresa. O sea, no puede haber dos dirigentes de una empresa, sino cada empresa o cada dirigente por una sola empresa, ¿correcto? Por una sola empresa. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la distribución, en todo caso, que establece la norma respecto al fuero sindical. Muy bien. Respecto a las licencias, entonces acá viene otro derecho fundamental, que es el derecho a la licencia y a los permisos. La licencia y a los permisos. ¿Qué cosa es la licencia? La licencia no es otra cosa que la exoneración, ¿correcto?, que tienen los trabajadores, especialmente los dirigentes sindicales, a cumplir en un periodo determinado sus obligaciones laborales. Es decir, dentro de un periodo determinado, los dirigentes están exonerados a desarrollar sus actividades laborales, sus obligaciones laborales con el empleador, ¿correcto?, con el empleador. Y son exonerados con el objetivo de fortalecer, de ejercer sus funciones sindicales. Entonces, de otra manera, la licencia sindical no es otra cosa que un periodo determinado en el cual se suspende la obligación que tienen los dirigentes sindicales de cumplir sus obligaciones laborales con el empleador. Y ese tiempo lo dedican al desarrollo de sus funciones o actividades sindicales. Correcto. Si no hay un pacto, un acuerdo, estaríamos frente a un permiso sindical. Y el permiso sindical, correcto, también es una exoneración del desarrollo de las actividades laborales en un periodo determinado por parte de los dirigentes, ¿correcto? De los dirigentes. Muy bien. ¿Y la finalidad tanto de la licencia como el permiso cuál es? La finalidad es fortalecer la actividad sindical. Entonces la licencia sindical es muy importante, el permiso sindical es muy importante. Es tan importante como el fuero sindical. El fuero sindical, ¿qué permite? Proteger a los dirigentes para que no sean despedidos por razones sindicales o no sean trasladados, ¿correcto?, de forma indebida a establecimiento de la empresa para que el dirigente sindical no pueda cumplir sus actividades. Y en este caso, la licencia y los permisos sindicales permiten, ¿correcto?, que se fortalezca la actividad sindical y la institución sindical. ¿Correcto? La actividad sindical, porque la pregunta es, si los trabajadores desarrollan sus actividades todos los días, las 8 horas, ¿correcto?, ¿en qué tiempo desarrollarían sus actividades sindicales? ¿Correcto? No habría tiempo. Entonces, por lo tanto, la organización sindical queda totalmente desprotegida, totalmente debilitada. Entonces, lo que se busca, ¿qué cosa es? Fortalecer la actividad sindical, la institución sindical, y ese fortalecimiento permite o se fortalece a través de la licencia y el permiso sindical, ¿correcto? El permiso sindical. Entonces, estos mecanismos en realidad constituyen también un debate si son un derecho o una prerrogativa. Algunos dicen que es una prerrogativa porque solo le permite a determinados trabajadores. Y otros dicen, no, es un derecho porque si bien está condicionado, sin embargo, cualquier trabajador que cumple esta condición tiene ese derecho a la licencia y al permiso sindical.
Bueno, en este caso yo por lo menos me orientaría por la idea de que es un derecho, pues efectivamente es un derecho. Es un derecho a que los trabajadores que ejercen representación sindical puedan cumplir debidamente su función y para cumplir debidamente su función necesitan tiempo, ¿correcto? Tiempo para dedicarle exclusivamente al cumplimiento de esa función y eso se puede hacer a través de la licencia o a través de los permisos, ¿correcto? A través de los permisos. Muy bien. Pero, pero además de las actividades sindicales, existen los actos de concurrencia obligatoria. Y aquí hay un gran debate, ¿no? O sea, ¿qué cosas son los actos de concurrencia obligatoria y qué cosas no son los actos de concurrencia obligatoria? Correcto. Por ejemplo, los actos de concurrencia obligatoria son inherentes a la función sindical. Correcto, son inherentes a la función sindical. Entonces, y esos actos de concurrencia obligatoria también son aquellas que son convocadas por la autoridad judicial. Por ejemplo, una audiencia judicial. Por ejemplo, una convocatoria a una autoridad policial, a una autoridad administrativa. Es decir, las concurrencias obligatorias son aquellos actos en los cuales las autoridades convocan a los dirigentes sindicales, ¿correcto? Los dirigentes sindicales. Por ejemplo, un proceso inspectivo es una concurrencia obligatoria. Por ejemplo, en un proceso de investigación policial. Por ejemplo, en un proceso judicial, ¿correcto? Donde los dirigentes sindicales, ¿correcto? Están citados, están convocados, ¿correcto? Están convocados. Y en este caso, obviamente, le corresponde la licencia, ¿correcto? Le corresponde la licencia. Y también los actos que tienen que ver con la negociación colectiva, ¿correcto? Con la negociación colectiva. Las actividades que tienen que ver con las reuniones de la organización sindical, o sea, las asambleas, por ejemplo, y ahí hay un debate, o sea, lamentablemente, cuando se desarrollan las asambleas o las actividades propiamente del sindicato, a veces no se tiene, en todo caso, el criterio por parte de los empleadores de entender de que ese es en todo caso, un acto de concurrencia obligatoria y más bien se restringe y por lo tanto no les otorgan la licencia, no les otorgan los permisos y finalmente es una afectación al derecho. Por eso yo decía que es un derecho, que no es una prerrogativa, es un derecho que gozan en todo caso los trabajadores en este caso, ¿no? En el caso de las concurrencias obligatorias, ya debe aplicarse la licencia con goce de haber. Lo que quiere decir que este periodo que los trabajadores no laboran, este periodo que se exoneran o que se suspende la obligación de desarrollar actividades laborales en favor de la empresa, debe ser debidamente remunerada. Por eso que las licencias y los permisos se entienden como una suspensión imperfecta de labores, por lo cual los empleadores están obligados a pagar las remuneraciones correspondientes, entendidas estas como licencias con goce de haber, ¿correcto? Con licencia con goce de haber. Ahora, estas licencias, bueno, hay limitación, hay una limitación. Entonces, en las asistencias de los actos de concurrencia obligatoria, se garantiza la licencia por un periodo de 30 días naturales anuales, ¿correcto? O sea, la ley establece como periodo máximo 30 días, ¿correcto? 30 días. Si se supera esos 30 días, ya no será una licencia con goce de haber, sino será una licencia sin goce de haber, ¿correcto? Una licencia sin goce de haber. Muy bien. Los dirigentes sindicales con derecho a solicitar permisos al empleador para asistir a actos de concurrencia obligatoria, en el primer grado, ¿quién es? Bueno, dice la norma, ahora, actualmente, que es el secretario general, que es el secretario general adjunto, y aquel que haga sus veces. En este caso puede ser el secretario de defensa, el secretario de organización. Entonces, la ley, por ejemplo, ha establecido, en este caso, criterios específicos de qué dirigentes pueden ir asumiendo, en todo caso, las licencias correspondientes. En el caso, por ejemplo, del permiso de las organizaciones sindicales que estén menos de 20 trabajadores, los comités sindicales sería el secretario general y el secretario de defensa. ¿Correcto? Secretario de defensa. Muy bien. Y en el caso de las federaciones y confederaciones, bueno, en este caso también hoy día se ha permitido la licencia o se ha regulado, se reconoce la licencia para los dirigentes tanto de las federaciones como confederaciones, ¿correcto? Las mismas que deben comunicar al empleador y estas deben ser distribuidas. Yo por lo menos considero
de que en este caso son los trabajadores, finalmente la junta directiva, finalmente las que deben distribuir las licencias de acuerdo a sus objetivos y a sus necesidades, correcto, sus necesidades. Y es por eso importante pactar las licencias sindicales, pactarlas en los procesos de negociación colectiva, correcto, pactarlas y pactarlas donde el sindicato tenga la potestad y la capacidad para poder distribuir en todo caso las licencias de acuerdo a los objetivos y a los fines que tiene el sindicato y no estar condicionado finalmente a qué tipo de dirigentes pueden ejercerlo, ¿correcto? Ejercerlo, porque eso forma parte de la libertad sindical. O sea, no puede condicionarse. Lamentablemente, aquí hay un criterio desde el lado de los legisladores, en todo caso, a establecer ciertas restricciones, a establecer ciertas limitaciones y ciertas condiciones para la distribución de la licencia sindical, cosa que, por lo menos de mi punto de vista, constituye no un fortalecimiento de la vía sindical o el derecho a la libertad sindical, sino más bien un debilitamiento. Y ahí me parece que debe ser corregido, ¿correcto? Debe ser corregido. ¿Para qué? Para que el propio sindicato finalmente establezca, la propia organización sindical establezca la distribución de las licencias, y eso ayuda a fortalecer el derecho a la libertad sindical y ayuda a fortalecer la institución sindical. Muy bien. Por otro lado tenemos el patrimonio sindical. El patrimonio sindical. ¿Qué cosa es el patrimonio sindical? ¿Qué se entiende por el patrimonio sindical? Nosotros habíamos hablado inicialmente de los impedimentos que tiene el sindicato. Y uno de los impedimentos que tiene el sindicato precisamente es la distribución del patrimonio. Pero ¿qué cosa es el patrimonio? El patrimonio del sindicato es todos los bienes, ¿correcto? Que el sindicato ha adquirido hasta el momento, que pueden ser bienes muebles, inmuebles, ¿correcto? Pueden ser activos, tanto en las instituciones financieras, en fin. Es decir, todo aquello que forma parte del patrimonio. Entonces, el patrimonio lo definimos con el conjunto de muebles e inmuebles que adquiere el sindicato a título gratuito o a título oneroso, ¿correcto? Que por su naturaleza son de carácter colectivo. ¿Y por qué decimos que son de carácter colectivo? Ya hemos señalado de que los sindicatos o las organizaciones sindicales son entendidas como asociaciones. Y si son asociaciones, no existe patrimonio individual, no puede distribuirse el patrimonio, sino más bien, ¿por qué? Porque tiene una naturaleza colectiva y por lo tanto se entiende que es una persona sin fines de lucro, ¿correcto? Sin fines de lucro. Entonces, ¿qué forman parte del patrimonio? Forma parte las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias. ¿Qué cosas son las cuotas ordinarias? Las cuotas ordinarias es la que determina la Asamblea General. O sea, así como el afiliado adquiere derechos, ¿correcto? Derecho de representación, de participación, de licencia sindical, del fuero sindical, etcétera, también tiene obligaciones. Y una de las obligaciones es precisamente la cuota sindical, ¿correcto? La cuota sindical. O sea, no puede haber afiliación sindical sin cuota sindical, porque el sindicato vive, o en todo caso, la cuota sindical le permite la vía institucional, la gestión, ¿correcto? La gestión ordinaria, trámites administrativos, bueno, en fin, todo lo que le permita cumplir los objetivos y las metas, ¿correcto? Establecidas. Entonces son las cuotas ordinarias. Pero las cuotas extraordinarias son aportaciones de los trabajadores para situaciones especiales. Por ejemplo, las negociaciones colectivas. Bueno, en muchos casos, por lo menos de acuerdo a mi experiencia, los sindicatos los que establecen sus cuotas extraordinarias y esa cuota, ¿cuál es la particularidad de la cuota extraordinaria? La cuota extraordinaria está dirigida exclusivamente para el cumplimiento de un objetivo, correcto. O sea, si nosotros definimos una cuota extraordinaria, por ejemplo, se me ocurre, para financiar la negociación colectiva, esa cuota no puede ser utilizada para otros fines u otros objetivos, solo exclusivamente para esa actividad, la negociación colectiva, o para determinadas situaciones, ¿correcto? Para determinadas situaciones. Esa es la diferencia entre cuota ordinaria y cuota extraordinaria. La cuota ordinaria puede ser utilizada para todo aquello que permita el cumplimiento de los objetivos de la vida institucional. Y la cuota extraordinaria es para el cumplimiento de un objetivo específico, de una acción o una actividad específica. ¿Correcto? Las contribuciones voluntarias. Un trabajador puede decir, ¿sabe qué? Bueno, yo puedo donar, yo puedo contribuir más allá de la cuota que me corresponde. ¿Correcto? Que lo pueden hacer. ¿Correcto? Bueno, pues un trabajador
puede donar, yo imagino, puedo imaginar una computadora, puede donar, no sé, pues un bien en favor del sindicato, forma parte del patrimonio, ¿correcto? Y tiene que ser con acta de recepción y por lo tanto constituye obviamente un patrimonio. Y todos los demás bienes, ¿correcto? Que el sindicato puede adquirir, ¿correcto? Puede adquirir a través de las actividades sindicales. Pero en muchos casos, por ejemplo, muchos sindicatos tienen patrimonio, tienen como parte de su patrimonio inmuebles, y esos inmuebles lo alquilan, ¿correcto? Para actividades comerciales, etcétera, eso forma parte del patrimonio, ¿correcto? Forma parte del patrimonio. Y por lo tanto, ese patrimonio es un patrimonio colectivo, ¿correcto? Que le corresponde a todos los afiliados, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando cuando un afiliado renuncia o es expulsado? Bueno, para el proceso de expulsión de un afiliado tiene que cumplirse el debido proceso. O sea, no solo basta la voluntad de la Asamblea General o de los dirigentes, sino tiene que haberse cumplido el procedimiento, el debido procedimiento, lo que implica, si ha incurrido una falta, tiene que imputarse la falta, tiene que presentarlo de cargos, tiene que ser sancionado por la instancia correspondiente y tiene el derecho de contradicción, o sea, recurrir a la instancia superior para que esa sea revisada. Si eso no sucede, estaríamos frente a una inconducta. Por lo tanto, una decisión ilegal, una vulneración de derechos, y por lo tanto ese trabajador puede recurrir a cualquier instancia judicial para poder ser en todo caso reconocido como dirigente, como lo hemos hecho. Correcto, hemos tenido varios casos en la cual muchos dirigentes han sido expulsados indebidamente, sin cumplir el debido procedimiento, sin acreditar la comisión de faltas graves y finalmente a través de una sentencia judicial han sido reconocidos como afiliados o como dirigentes. Y finalmente, eso implica también el pago de las indemnizaciones, porque las indemnizaciones correspondientes, o sea, una acusación falsa, correcto, por parte del sindicato ante un afiliado, puede originar en todo caso procesos judiciales indemnizatorios. Bueno, por eso hay que actuar de acuerdo a ley. Muy bien, y finalmente los trabajadores, los afiliados que renuncian, los excluidos y los renunciantes no pueden decir, ¿sabe qué? Devuelve mis cuotas. No puede decir porque las cuotas son de naturaleza colectiva. O sea, todas las aportaciones, todas las cuotas que se otorgan al sindicato forman parte del sindicato. Y en este caso no hay derecho de reposición o devolución en el caso de exclusión o renuncia. Muy bien, la cuota sindical constituye un aspecto fundamental para la vida sindical. Y aquí finalmente nos hemos encontrado con muchas dificultades. Yo voy a hacer reconocimiento de un caso particular, que es el sindicato de Lin Callao. Yo sigo su asesor y sigo siendo su asesor en determinados aspectos, y aquí precisamente estamos frente a un empleador que es la empresa Lin, correcto, que ha descontado las cuotas de la remuneración de los trabajadores, correcto, y no lo ha transferido a las cuentas del sindicato, no lo ha transferido. Y por lo tanto, el sindicato ha iniciado procesos judiciales contra la empresa y finalmente ha ganado. Le han reconocido su derecho a que le sea transferida y se le reconozcan los intereses. Y hasta ahora no se cumple. Entonces, hasta ahora no se cumple. O sea, estamos frente a una inconducta por parte de la empresa, en este caso de no transferir las cuotas sindicales. Y lamentablemente esa decisión por parte de algunos, en todo caso, funcionarios, lo que ha hecho es debilitar al sindicato, afectar los derechos del sindicato, y eso hay una sentencia judicial, eso es público, ¿correcto? Eso es público. Y por lo tanto, consideramos de que esta decisión adoptada por parte de la empresa es una conducta totalmente ilegal, ¿correcto? Ilegal. Y así hay varias experiencias en las cuales las empresas, o sea, los empleadores, o sea, con el fin de debilitar el trabajo sindical, finalmente no transfieren las cuotas sindicales. Pero al no transferir la cuota sindical, aquí estamos, por lo menos de mi punto de vista, frente a no solo una inconducta, aquí ya estaríamos frente a una comisión de un delito de alguna manera. Y este delito sería apropiación ilícita si disponen de la remuneración. Perdón, si disponen de la cuota, si disponen del descuento que han hecho los trabajadores de la remuneración, y esto se convierte en un fondo, y este fondo ha sido dispuesto finalmente por el empleador. Si ha sido dispuesto por el empleador, estamos frente a una utilización de fondos que no le corresponden. Entonces la pregunta es, ¿eso constituye o no constituye un delito? Por lo menos en mi opinión sí. Y esto significaría que estaríamos frente a una apropiación ilícita, porque ese patrimonio no le corresponde al empleador, sino más bien al sindicato, y el único que puede disponer de esos fondos es el
sindicato, ¿correcto? O sea, y no solo el sindicato, sino los representantes sindicales acreditados y establecidos en el estatuto. Muy bien, el patrimonio sindical y la cuota sindical. En este caso había modificaciones y ahora la cuota sindical también le corresponde un porcentaje a las federaciones y confederaciones. Ahora la ley establece de que para que sean transferidas las cuotas sindicales, el sindicato debe gozar de una cuenta bancaria, ¿correcto? Y además debe establecer quiénes son los responsables de la administración de esta cuenta. Y eso es correcto. ¿Y por qué decimos que es correcto? Porque finalmente los fondos o el patrimonio sindical le corresponde a todos los miembros del sindicato, le corresponde a todos los afiliados al sindicato y por lo tanto tiene que estar debidamente administrada. Y ahí encontramos varios errores. Y digo varios errores porque a veces los dirigentes sindicales lo que hacen utilizar son sus cuentas personales, individuales. Bueno, yo soy secretario de Economía y ¿qué hago? Utilizo mi cuenta personal e individual para que me transfieran las cuotas. Esa situación me parece que es una conducta totalmente incorrecta. ¿Incorrecta por qué? Porque una cuenta personal constituye un fondo personal, individual. Y en todo caso, cuando se transfiere un fondo institucional a una cuenta individual, obviamente al ya depositarse ya se convierte en un fondo individual del dirigente. Y ahí estaríamos frente por lo menos a una irregularidad, por no decir otra cosa. Y esas situaciones deben corregirse. Por eso la recomendación, por lo menos que yo siempre lo he hecho a todos los sindicatos que yo he podido asesorar y asesoro, ¿correcto? Es que finalmente se aperture una cuenta en una entidad financiera o bancaria a nombre del sindicato. Pero aquí tenemos otro problema. ¿Cuál es el problema? Es que la ley señala de que no es necesario la inscripción en los registros públicos, ¿correcto? Los registros públicos. O sea, la inscripción en los registros públicos es optativo, es facultativo, puede ser como no, porque basta la inscripción por la autoridad administrativa competente para que el sindicato pueda adquirir su RUC, pueda adquirir las cuentas bancarias, etc. Y acá hay una incomprensión, por lo menos en las entidades bancarias, y por otro lado hay una incomprensión por parte de los propios notarios. Yo me he encontrado con experiencias totalmente cuestionables de algunas entidades notariales, ¿correcto? Algunos notarios que no quieren legalizar los libros de los sindicatos, que no quieren, asumir responsabilidad, asumir su función respecto a las entidades sindicales. Y acá hemos señalado de que las entidades sindicales son asociaciones. Entonces, por lo tanto, los notarios tienen responsabilidad. Pero lamentablemente me he encontrado con experiencias totalmente desagradables en el cual los notarios no quieren asumir esa responsabilidad. No entiendo por qué. Yo creo que ahí hay que hacer ahí la responsabilidad de las federaciones y confederaciones, en todo caso, de hacer un cuestionamiento este tema al colegio de notarios, porque el colegio de notarios tiene que asumir su responsabilidad y no puede permitir, en todo caso, que las notarías no ejerzan su responsabilidad respecto a la legalización de los libros, respecto a los procedimientos administrativos que corresponden para que los sindicatos puedan tener una vida, en todo caso, institucional adecuada y correcta. Y eso pasa también con muchas entidades financieras, que no quieren, en todo caso, aperturar cuentas sindicales y los sindicatos se ven obligados a recurrir a otras instancias. Yo creo que aquí también la Superintendencia de Banca y Seguros tiene que entrar, en todo caso, a tallar, y eso le corresponde también a las federaciones y confederaciones para hacer las quejas correspondientes ante esta instancia para que se hagan las correcciones respectivas, porque hoy estamos frente, en todo caso, a una situación de restricción, por decirlo de alguna manera, en el ejercicio de la vía sindical. Muy bien, y para ir cerrando mi intervención, porque creo que ya me pasé el tiempo, ¿cuál es la normatividad? ¿Qué normas regulan, correcto, la libertad sindical? La libertad sindical está regulada a nivel internacional por la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 1, 2 y 3, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 8, y los convenios internacionales o los convenios OIT 87, 98, 100 y 151.
¿Correcto? Entonces ahí tenemos las normas que van a regular a nivel internacional. Bueno, el 151 habla de la negociación colectiva, igual que el 154. ¿Correcto? Estos convenios que ha hecho referencia también hacen regular la negociación colectiva, que más adelante será seguro desarrollado. Muy bien, desde del ámbito nacional, vamos a encontrar que está establecido en el ámbito constitucional, o sea, nuestra Constitución, artículo 28, va a establecer el derecho fundamental a la libertad sindical. El Decreto Supremo 010-2003, por ejemplo, va a regular que es el tubo de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo, el Decreto Supremo 011, correcto, que es el reglamento de la norma, el Decreto Supremo 03-2019, que ha modificado algunos aspectos de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo, el Decreto Legislativo 1499, que lo vamos a desarrollar, y en el ámbito público vamos a tener el Decreto Legislativo 276, la Ley de la Carrera Pública, el Decreto Supremo 065, que regula el contrato administrativo de servicios, que incorpora el derecho a la libertad sindical como consecuencia de un mandato constitucional, y la ley 30057, la ley de servicio civil, que de alguna manera incorpora también el derecho a la libertad sindical. Como podemos ver, existe pues una regulación a nivel internacional y nacional respecto a la protección de la libertad sindical. ¿Qué es lo que ha sucedido en este último periodo? En este último periodo, todos sabemos que estamos en un estado de emergencia desde el 16 de marzo en adelante, producto de la emisión del Decreto Supremo 08-2020 y el Decreto Supremo 08-2020, correcto, y el Decreto Supremo 044-2020, correcto, que va a establecer, por un lado, el estado de emergencia sanitario y por otro lado, el estado de emergencia nacional, correcto. Estas normas que han establecido primero la restricción de los derechos, ¿correcto? Las libertades, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la libertad de la inviolabilidad del domicilio, y por lo tanto se ha establecido el aislamiento social obligatorio, o lo que yo en algún momento he llamado el confinamiento domiciliario de las personas. ¿Para qué? Para evitar la propagación de la enfermedad del COVID-19. Correcto. Esta situación ha generado todo un conjunto de transformaciones, no solo de la vida social, no solo de la vida productiva, sino también de la vida sindical. Correcto, de la vida sindical, porque por un lado, o sea, hoy día, por un lado se estableció las actividades esenciales que han estado en desarrollo, en funcionamiento, y aquellas que no, o sea, muchas actividades se han suspendido. Correcto. Y muchos hemos dejado de elaborar y muchos trabajadores han dejado de elaborar. Correcto, se ha pasado al estado o a la modalidad de trabajo remoto, que es el principio fundamental, y por otro lado se ha pasado al estado, en el caso de que no ha podido desarrollarse, implementarse el trabajo remoto, correcto, se ha implementado la licencia con goce de haber. Y en los casos de que no ha habido posibilidad de implementar el trabajo remoto y la licencia con goce de haber, se ha implementado la suspensión perfecta de labores o la licencia sin goce de haber. Entonces, en toda esta situación se ha generado un conjunto de dificultades, un conjunto de problemas y vulneraciones de los derechos de los trabajadores. Y en este caso, ¿quién es el llamado a ejercer la defensa de los derechos de los trabajadores? Es el sindicato. O sea, la actividad sindical se ha mantenido, se ha dado continuidad a su ejercicio, lo que quiere decir que si bien se ha establecido el estado de emergencia sanitaria y nacional, se ha establecido el aislamiento social obligatorio, lo que no significa que el ejercicio de la libertad sindical se ha suspendido, ¿no? El derecho a la libertad sindical se ha mantenido en su ejercicio, ¿correcto? Se ha venido ejerciendo. O sea, ¿para qué? Para ejercer la protección de los derechos de los trabajadores, como bien ha ocurrido en muchos casos donde muchos sindicatos se han opuesto a la licencia sin goce de haber o la suspensión imperfecta, por lo cual muchas empresas no han cumplido, correcto, con los procedimientos establecidos legalmente, no han cumplido con el establecimiento del trabajo remoto y tampoco han cumplido con las licencias con goce de haber. Y en muchos casos, algunos trabajadores están siendo obligados a laborar, en todo caso, en condiciones que no son favorables. En todas esas situaciones, el sindicato ha cumplido su papel y por lo tanto se ha ejercido el derecho a la libertad sindical.
La norma que ha regulado las medidas, correcto, para la protección y el ejercicio de la libertad sindical, y en este caso, el derecho a la defensa, en el caso de los sindicatos, es el decreto legislativo 1499. ¿Correcto? El decreto legislativo 1499, donde ya se ha establecido determinadas medidas, ¿correcto? Como consecuencia del estado de emergencia establecido por el Decreto Supremo 08-2020 y las demás normas que regulan el estado de emergencia, que obviamente se ha ampliado el plazo hasta el 30 de junio, como todos sabemos. Correcto, o sea, no ha sido posible solucionar este problema de salud, la crisis sanitaria no ha sido solucionado, seguimos en una situación sumamente difícil y por lo tanto el estado de emergencia y aislamiento social se mantiene. En ese escenario, ¿qué se establece? ¿Qué establece esta norma? El decreto legislativo 1499. Establece, en primer lugar, de que la emisión, remisión y conservación de documentos laborales, tanto por los empleadores como por trabajadores, pueden hacerse a través de las tecnologías que se digitan, ¿correcto? Las tecnologías de la información y comunicación. O sea, todas las tecnologías que hoy día se utilizan para la conservación de la información y la documentación, ¿correcto? Pueden ser debidamente utilizados, ¿correcto? Utilizados. Muy bien. Pero ¿en qué casos, en qué situaciones en qué situaciones se pueden utilizar estas tecnologías de la información? Estas tecnologías de la información. Por ejemplo, en el caso de la modificación de estatutos, en el caso de la designación o designación de dirigentes o cambio de junta directiva o elección de delegados, la constitución de organizaciones sindicales, ¿correcto? Los trabajadores están facultados para utilizar todas las tecnologías de información y comunicación a través de grabación de audios, a través de videos, a través de correos electrónicos, ¿correctos? Es decir, a través de todos los mecanismos comunicacionales que hoy día se utilizan, ¿correcto? De forma virtual, hoy día gozan de legalidad. Gozan de legalidad, lo que quiere decir que muy bien puede establecerse una asamblea de forma virtual, puede establecerse, correcto, acuerdos en la junta directiva de forma virtual y todas ellas gozan de legalidad, correcto, gozan de legalidad. Por eso se habla de las modificaciones estatutarias a través de una asamblea, la designación o cambio de dirigente a través de asamblea, todo eso se puede hacer de forma virtual. Se puede grabar a través de videos, ¿correcto? Se puede grabar, hoy día, por ejemplo, las videoconferencias son muy importantes y por lo tanto, eso gozan de legalidad. Muy bien. Entonces, todo esto, obviamente, gozan de legalidad. Entonces, el acta que recoge la realización de dicho acto sindical puede ser reemplazado por una declaración jurada del secretario general o quien haga sus veces o tenga las facultades. Es decir, el acta, la declaración jurada del secretario general goza de legalidad. Goza de legalidad, lo que quiere decir que esa declaración jurada de los actos realizados por el sindicato tienen que ser concordantes con la realidad. Porque si estos actos no son concordantes con la realidad, lamentablemente el secretario general o quien haga sus veces incurrirá en un delito que es declaración falsa. Y obviamente puede ser procesado, puede ser denunciado y finalmente sentenciado por la comisión de este delito. Y por lo tanto, tiene que actuarse con la mayor responsabilidad posible porque es una declaración jurada. Y la declaración jurada, obviamente, tiene que recoger todos los hechos ocurridos, ¿correcto? Tiene que garantizarse la veracidad de los hechos. Porque si se incorpora actos o se establece situaciones que nunca ocurrieron, y eso es demostrable, finalmente no habrá otra alternativa que iniciar las acciones correspondientes para la determinación de las responsabilidades. En consecuencia, esta declaración del secretario general o quien a su vez debe recoger en todo caso la realidad de los hechos. Muy bien, entonces, estas medidas, ¿correcto? Estos actos sindicales, estas actividades sindicales pueden hacerse de forma virtual y pueden comunicarse de forma virtual. O sea,
los actos, no hay porque está prohibido, en todo caso, las reuniones presenciales. En todo caso, las reuniones presenciales pasan a ser reuniones virtuales a través de todos los mecanismos tecnológicos de comunicación que hoy existen y que gozan de plena legalidad. ¿Y cómo se comunican estos acuerdos, tanto al empleador como a la autoridad administrativa competente? Se comunican a través también de los mecanismos tecnológicos, ¿correcto? A través de la comunicación virtual, ¿correcto? A través de los correos electrónicos, a través, en todo caso, se entiende de que en el ámbito administrativo, de la autoridad administrativa, debe tener una mesa de parte virtual, y en el caso de las empresas, de igual manera. Y estos medios comunicativos se hacen a través de los correos electrónicos, ¿correcto? Son los correos electrónicos hoy día que gozan de plena legalidad. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se pueden comunicar? ¿Qué se pueden comunicar? En este caso, la nómina de junta directiva. Por ejemplo, la solicitud de inscripción ante la autoridad administrativa de trabajo se puede solicitar de forma virtual. ¿Correcto? Se puede poner en conocimiento a la empresa de forma virtual. El cambio de los miembros de la junta directiva, ¿no? O sea, un cargo u otro cargo. La comunicación de la renuncia o expulsión de miembro del sindicato, ¿correcto? La solicitud de retención de cuotas sindicales, ¿correcto? Que ya habíamos señalado, cuotas ordinarias y extraordinarias. Por ejemplo, se acuerda una cuota extraordinaria y se comunica a la empresa para su retención correspondiente. La presentación de los pliegos de reclamos, muy bien, hoy día se pueden presentar, ya dije, se pueden hacer un acuerdo a través de una asamblea virtual, se pueden establecer como acuerdos en una asamblea virtual y se pueden comunicar al empleador de la forma virtual, y también se puede comunicar a la autoridad administrativa de trabajo de forma virtual para la apertura del expediente correspondiente. Es decir, la comunicación virtual hoy día, en todo caso, cumple un papel fundamental y goza de plena legalidad, ¿correcto? De plena legalidad. Ahora, los correos electrónicos tienen que ser debidamente comunicados. Obviamente debe tener conocimiento del empleador cuál es el correo electrónico del sindicato y viceversa para hacer las comunicaciones, y esto gozan de legalidad. ¿Correcto? La legalidad y la constancia de recepción son obviamente el documento o el cargo que finalmente desde el proceso administrativo presencial o físico tienes el cargo. En este caso, tendrías, en todo caso, los correos, la recepción del correo constituiría finalmente el cargo correspondiente. Entonces, aquí tenemos de que la comunicación virtual se convierte hoy día en el centro de la actividad sindical, ¿correcto? La actividad sindical, lo que significa de que los sindicatos deben capacitarse respecto a las comunicaciones, a las plataformas a las múltiples plataformas que hoy existen para las comunicaciones y para la realización de sus actos sindicales, ¿correcto? Sus actos sindicales. Muy bien, en todo caso, pueden desarrollarse y que gozan de plena legalidad. Pero además hay una responsabilidad que se establece de que el sindicato, como el empleador, obviamente deben tener el control permanente, la verificación permanente de sus correos, por cuanto a partir de la recepción, en todo caso, se entiende de que empiezan los plazos correspondientes. Muy bien, entonces, por un lado, para ir ya concluyendo, como conclusión fundamental, primero, de que la libertad sindical constituye un derecho fundamental, ¿correcto?, de los trabajadores. Y que este derecho a la libertad sindical da origen a otros derechos, y eso, dentro de esos derechos permite el desarrollo de una institución que son las organizaciones sindicales, y estas organizaciones sindicales finalmente son las que ejercen la defensa de los derechos de los trabajadores y ejercen la representación de los trabajadores. Pero para que el sindicato obviamente alcance, se fortalezca, crezca, ¿correcto?, se convierta en una institución importante dentro de la vida laboral, obviamente necesita, por un lado, las cuotas sindicales que le permiten, en todo caso, financiar su vida sindical, y por otro lado, la licencia sindical que permite que los dirigentes sindicales y los trabajadores en general puedan, en todo caso, participar en las actividades sindicales y en los actos de obligatorio cumplimiento, o que va a permitir finalmente el fortalecimiento de la actividad sindical. Entonces,
tanto la cuota sindical como la licencia sindical constituyen derechos fundamentales de los trabajadores. Y finalmente, correcto, las modificaciones en este estado de emergencia implica de que ya no tiene mucha relevancia los actos presenciales, correcto. Hoy día los actos presenciales no tendrían mucha relevancia. Lo que tienen relevancia jurídica hoy día son los actos virtuales, o sea, las reuniones virtuales, y para eso las comunicaciones y las nuevas tecnologías de la información cumplen un papel fundamental, lo que alcanza plena legalidad, lo que implica que todos los actos sindicales desarrollados de forma virtual hoy día generan todos sus efectos jurídicos. Modificación de junta directiva, elección de nueva junta directiva, aprobación de pliego de reclamos, trámites ante las autoridades administrativas de trabajo y como ante las empresas tienen que hacerse de forma virtual, ¿correcto? Y que gozan de plena legalidad. En consecuencia, las actividades sindicales hoy día se harían de esa manera y eso sería un factor sumamente importante, sumamente importantísimo, porque antes de la pandemia, antes del estado de emergencia, esta discusión que hoy día tenemos respecto a la importancia que tiene la comunicación virtual y los actos virtuales, obviamente no gozaban de legalidad, o por lo menos no tenían un tratamiento jurídico, nuestro ordenamiento jurídico. Hoy día eso ha sido incorporado y finalmente, desde mi punto de vista, constituye un avance significativo. Y es un avance significativo porque no más allá del estado de emergencia. Yo creo que estos mecanismos, estas figuras jurídicas que hoy día tenemos, deben mantenerse más allá del estado de emergencia porque hoy día ayudan en todo caso a fortalecer la vía sindical, lo que quiere decir que las afiliaciones también deben ser comunicadas de forma virtual, o sea, las nuevas afiliaciones también deben ser comunicadas, o sea, todos los actos sindicales finalmente pueden ser comunicados de forma virtual a la empresa, como también puede ser comunicada de forma virtual a la autoridad administrativa de trabajo. Muy bien, por mi parte, muchas gracias en su participación. Bueno, tengo varias preguntas que lamentablemente por el tiempo no lo voy a poder contestar. Agradecerle a todos los que están conectados, por ejemplo, a Roger Verde Balbín, a Ronald Chávez Ruiz, a Ángel Pebel, a Alex Rojas, a Angelito Cárdenas, Rui Rojas, a Pedro Rey Melo, a Flori Alba, a Johnny Vargas, Evers, a Jocelyn Chupay, con nuestra directora ejecutiva, en fin, y a todos los que se han comunicado con nosotros a este importante evento, reiterando mis disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Lamentablemente eso ha variado de alguna manera el programa, sin embargo, con la responsabilidad y el compromiso que nos caracteriza, nosotros hemos llevado adelante esta ponencia. Por mi parte, muchas gracias. Si hay preguntas, si hay cosas que no han sido resueltas, seguro que lo vamos a seguir debatiendo y resolviendo. También a Patricia Yariguamá, nuestra directora de comunicaciones, gracias por su participación en este importante evento y a estas alturas de la noche, ¿no? Quedarse en una reunión a estas alturas de la noche significa estar comprometido con los problemas que tienen los trabajadores, con los problemas que se originan a partir de las relaciones laborales, porque el trabajo constituye hoy día, y has demostrado esta pandemia o este estado de emergencia, que el trabajo constituye pues un derecho fundamental de las personas. Sin trabajo no hay ingresos, sin trabajo no hay economía y sin trabajo no hay posibilidad de poder asumir nuestras obligaciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Llamarles a la reflexión, llamarlos a la paciencia, a la tranquilidad. Seguro que estos problemas difíciles que tenemos los vamos a superar y hay que cuidarnos, que es lo más importante. Cuidarnos y desearles a todos muy buenas noches y un lindo fin de semana. Y señalarles que continuamos mañana a las 7 de la noche con 2 ponencias del doctor José de la Cruz, del ingeniero Freddy Morán, el día de mañana, y el día sábado está el doctor Gilmer Ibáñez Melendres, Gilmer Ibáñez, secretario
general de la Fretimac, un destacado dirigente sindical y un estudioso del derecho del trabajo colectivo, y culminaremos este evento con el destacado estudioso del derecho trabajo colectivo también, Julio León Condorcahuana, un abogado sanmarquino, y con una amplia trayectoria en la defensa y estudio del derecho laboral. Por mi parte, muchas gracias, agradecerle por su comprensión, por su paciencia, y seguirle y reiterar nuestra invitación a continuar con este evento y a seguirnos en nuestra página. Hemos avanzado y nos comprometemos a seguir mejorando en nuestras actividades. Muchas gracias y muy buenas noches a cada uno de ustedes.